Saludamos y damos la bienvenida al licenciado Clever Calle. Él es miembro de Yasunidos. Licenciado Calle, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esa presencia que ha sorprendido a unos y ha extrañado a otros en Canadá, en una gran convención minera PDAC que se celebra desde la semana anterior y que continuará por 2 días más. Este lunes, el presidente de la República de Ecuador, reiteramos, generando sorpresa por el hecho de que un funcionario de tan alto nivel pueda asistir a una convención de este tipo, ha hecho presencia. ¿Cómo miran desde aquí este tema y la proyección que está dando con respecto a políticas mineras del gobierno? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por esta invitación. En realidad nos parece lamentable la decisión de Daniel Noboa de acudir a esta convención minera, que es la más grande del mundo en Toronto, porque eso es claramente ponerse en contra de nuestros más caros y sagrados intereses. En el caso de Cuenca, recordemos, son nuestras fuentes de agua. El agua que bebemos y que utilizamos todos los días, lo que está amenazado por las actividades mineras. En el caso de Quimsacocha, está una compañía minera canadiense llamada Dundee Precious Metals. Entonces, es una pésima noticia, pero no nos sorprende que el presidente Daniel Noboa haya acudido a esta gran convención minera. ¿Por qué? No nos sorprende porque Daniel Noboa es parte o está relacionado con dos grandes grupos económicos, el uno y el grupo Novis, que dirige la tía de Daniel Noboa, Isabel Noboa, ¿no?, que tiene intereses directamente en sacar adelante proyectos mineros. Del grupo Novis es el principal accionista del proyecto Curipamba, que maneja una compañía, una subsidiaria llamada Curi Mining. El 75% de ese proyecto está en manos de Adventus Mining Group. Y Adventus Mining Group es parte del grupo Novis. Entonces, no nos sorprende, ¿no? Es claro también notar que los sectores mineros, la Cámara de Minería, ¿no?, ha saludado con un enorme entusiasmo este viaje a la Convención Minera. En cambio, ¿no?, desde las organizaciones sociales, comunitarias, desde las organizaciones que estamos velando por el cuidado y la defensa del agua, esta es una señal de que el presidente Daniel Noboa se pone directamente en contra de nuestros más caros y sagrados intereses. Ahora, también sí vale la pena subrayar el hecho de que en realidad no conocemos un antecedente de que una autoridad política de tan alto rango como es el presidente, en este caso del Ecuador, haya estado presente en una convención minera en Toronto. Y eso muestra, ¿no?, su enorme compromiso con el desarrollo de estos proyectos mineros por encima, ¿no?, de nuestros ecosistemas como los páramos y por encima de nuestros propios derechos garantizados por la Constitución. Entonces, yo creo que esta visita del presidente Noboa a la Convención Minera en Toronto, ¿no?, debe levantar las alarmas en Cuenca y en otros cantones y provincias del Ecuador sobre lo que se nos viene. No podemos seguir, digamos, en estado pasivo, ¿no?, y tenemos que reaccionar frente a ese tema. Se ha dicho también, y esto por parte de actores como Santiago Yepes, un expresidente de la Cámara de la Minería en Ecuador, quien se encuentra
en este cónclave en Canadá, que la presencia de Novoa significará también posiblemente el traspaso de acciones de una empresa canadiense a manos de una empresa minera china en uno de los proyectos más controversiales de aquí de Ecuador. Exactamente. Eh, Ahí habría que explicar y poner el antecedente de que cuando hay compañías mineras canadienses, ¿no?, que manejan eh, proyectos de explotación de metales que ellos consideran críticos, según la ley de inversiones de Canadá, para que pase una parte de esas acciones a una compañía, en este caso, como por ejemplo una compañía china, que es directamente un competidor global de Canadá y sus aliados, tiene que recibir la aprobación del gobierno de Canadá. Entonces, ahí hay un obstáculo para que esta compañía minera, SolGold, reciba aporte financiero de una compañía china para continuar adelante con el proyecto minero en la provincia de Imbabura. Entonces, ciertamente esa es otra de las razones por las que está visitando Canadá el presidente Noboa, pero hay una más. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas se anunció, y por parte de altos funcionarios del gobierno de Canadá, que se empezaban los diálogos con el gobierno ecuatoriano para firmar un tratado de libre comercio. Esto también tiene que ver con estas intenciones, ¿no?, de abrir el territorio ecuatoriano a las empresas mineras canadienses. ¿Y por qué? Porque estos tratados de libre comercio, y concretamente la propuesta que se hace desde Canadá, incluye un mecanismo llamado de arbitraje en cortes internacionales cuando se dan disputas entre un Estado, en este caso el ecuatoriano, y una compañía minera, canadiense en este caso. Entonces, el Estado, en buenas palabras, lo que está es cediendo soberanía. Porque si, por ejemplo, una compañía canadiense siente afectados sus intereses porque simple y llanamente un proyecto minero no tiene que avanzar hacia adelante, como en el caso de Cuenca, porque ya se dio una consulta popular, le puede demandar en estas cortes arbitrales al Estado ecuatoriano. Y recordemos que las cortes arbitrales son finalmente cortes formadas por los emporios empresariales a nivel global. Por tanto, el Estado, cualquier otro Estado, no solo el ecuatoriano, está en condiciones de inferioridad en este tipo de cortes arbitrales. Entonces, es ceder soberanía y es atropellar derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Y esa es la naturaleza, esa es la función del Estado ecuatoriano para con sus ciudadanos y ciudadanas. Por esa razón, Estimados ciudadanos, Santiago Yepes, expresidente de la Cámara de la Minería, como bien lo ha señalado, en esta entrevista relacionada también con este encuentro en Canadá, señala que uno de los compromisos adquiridos entre el sector minero y el presidente Noboa es la reapertura del catastro minero. La semana pasada, a nivel de rumores y preocupaciones, sobre todo entre grupos ambientalistas, se daba por un hecho de que esto será inminente en Ecuador y que se lo hará con agresividad. sí, 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 es una de las piezas, ¿no?, que constituyen este nuevo panorama en el que ya estamos entrando a nivel de la Cámara de la Minería, ¿no? Abrir el catastro minero porque, según ellos, el Ecuador es súper atractivo para desarrollar actividades mineras en nuestros territorios, ¿no?, sin ponerse sin tomar en cuenta toda la riqueza ecosistémica, las culturas y las poblaciones y los derechos que en ello están involucrados. Yo solamente quería agregar con respecto a lo del Tratado de Libre Comercio, que ya se ha empezado a conversar entre el Canadá y Ecuador. Las propias Naciones Unidas
alertan sobre el uso de este tipo de mecanismos para resolver controversias entre estados e inversores, entre empresas extranjeras. Dice Naciones Unidas claramente que los estados pierden la capacidad de defender, proteger y garantizar derechos humanos. Y en el caso del Ecuador tenemos varios antecedentes al respecto. Tenemos varios antecedentes en los que compañías como, por ejemplo, la petrolera Oxy, ¿no?, ha obtenido inmensas cantidades de dinero en arbitrales internas, supuestamente porque han visto afectados sus intereses. Entonces, estamos enfrentando una situación muy, pero muy grave, que va en contra de lo que realmente debería ser un presidente del Ecuador, debería garantizar nuestros derechos. Volviendo al catastro minero, ¿qué es lo que conoce Yas Unidos? Estamos más o menos en las mismas en las que usted había señalado antes, o sea, ya hay una decisión por parte del gobierno de reabrir el catastro minero, ¿no?, y repartir concesiones mineras como se hizo en gobiernos anteriores a diestra y siniestra, sin que medie el conocimiento del territorio y que medie las consultas ambientales o previas, libres e informadas como tiene que ser. Entonces, además de eso, recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Energía y Minas recibió un fondo no reembolsable del BID para mejorar el sistema, el geoportal del catastro minero. ¿Para qué? Para que pues, las compañías mineras puedan seguir solicitando concesiones, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Y por eso es que desde diferentes sectores sociales nos estamos activando. Por ejemplo, el día de hoy, justo Bueno, hace unas 2 horas. antes de las actividades, si me permite, licenciado Calle, hay otro elemento fundamental que está saliendo a la luz en estos días y es la pregunta 7 de la consulta popular, que tiene que ver justamente con estos temas de soberanía, con arbitrajes internacionales, en los cuales, dicho sea de paso, el Estado ecuatoriano es un permanente perdedor. Alberto Acosta señalaba que unos 3.000 millones de dólares se han perdido por parte del Estado ecuatoriano en estos arbitrajes o mediaciones internacionales, razón por la que en la Constitución el artículo 422 limitó estos temas. No los prohibió, pero los limitó. De hecho, Ecuador tiene muchos acuerdos de este tipo, pero Noboa propone mayor amplitud con la pregunta 7, reformando el artículo 422 de la Constitución. Si es que los ecuatorianos aprueban esta pregunta, lo que se estaría es abriendo mayores posibilidades de arbitraje internacional que iría dirigido sobre todo, no sobre todo, sino de forma exclusiva para inversionistas extranjeros. Se convertiría este en el método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Y esto se preguntará al pueblo ecuatoriano el próximo 21 de abril. Sí, esta es una pregunta clave, ¿no? Si es que nosotros no estamos bien informados sobre lo que ceder soberanía y entregar la posibilidad de que todas estas disputas con empresas transnacionales se lleven a cortes internacionales, el Ecuador va a verse severamente golpeado. Y vuelvo a citar el informe de Naciones Unidas. No se podrán garantizar derechos humanos y derechos de la naturaleza, porque los intereses de estas compañías transnacionales estarán por encima y con el gran chantaje de llevarnos a estas cortes y hacernos pagar estas inmensas cantidades de dinero. Entonces, a esta pregunta, definitivamente, como cuenca, como Azuay, como país, tenemos que responder no. Esa es la posición que nosotros hemos tomado al respecto. Y esta posición que tenemos tiene una larguísima historia. Justamente fueron las organizaciones sociales, los sectores académicos comprometidos los que en el año 2008 lograron incluir esta prohibición dentro de la Constitución del Ecuador. Entonces, es una larguísima lucha y es el fruto de todos estos esfuerzos. No podemos perder esa capacidad para decidir por nosotros mismos. Liberalidad en las concesiones.
Sumado a esto, los arbitrajes internacionales que se adhirían con la consulta popular, no significa poner la soga al cuello para los intereses medioambientalistas de Ecuador. Desde luego. Miren, recordemos el caso de Cuenca, ¿cierto? Tenemos estas 3 concesiones mineras en Quimsacocha, 3 concesiones que conforman el proyecto llamado Loma Larga. Ese proyecto ha pasado por manos de diferentes compañías. Como dije anteriormente, ahora está en Dundee Precious Metals, ¿cierto? Tenemos desde el año 2011, recordemos, de Cuenca. 2011, una moratoria a las actividades mineras. En el año 2017, él debió declararles el macizo del Cajas, dentro de lo que es la jurisdicción del Cantón Cuenca, libre de explotación minera metálica, ¿no? Y luego, ¿no?, tenemos en el 2020-2021 la aprobación de la consulta popular y los resultados de la consulta popular. Resulta que bajo estos esquemas de disputas, de supuestas resoluciones de disputas entre estados e inversores, nosotros no podríamos tomar una decisión soberana a través de una consulta popular, y cualquier autoridad y funcionario público estaría sometido a ese chantaje. De hecho, recordemos que las compañías y los grupos gremiales, empresariales, especialmente la Cámara de Minería, ya han utilizado ese chantaje para que nosotros no nos comprometamos firmemente con la defensa de nuestros páramos. Lo han hecho en el caso del proyecto Río Blanco. Y ahí tenemos sentencia judicial, confirmación judicial de que se violaron y se vulneraron derechos. Sin embargo, eso a las compañías mineras no les importa, ¿no? Y como ven afectados sus intereses, ¿no?, nos llevan a cortes internacionales. Imagínense ustedes que un gobierno del Ecuador esté haciéndole eso a nuestro propio país. Eso es Para finalizar, ya que inaceptable. el tiempo lamentablemente es escaso, quisiéramos que nos dé su punto de vista y el de Díaz Unidos sobre lo que sucede en Quimsacoche como un caso de estudio, en donde el Estado, el Ministerio del Ambiente tratan de dejar sin efecto una ley de una corte de la provincia de la Suay para proteger sus fuentes de agua. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tras los llamados de atención y sentencias de la Corte Constitucional, el Ministerio del Ambiente, le preguntamos, se ha ubicado en donde debe estar, en defensa de los intereses de los ecuatorianos, de los azuayos y los cuencanos, en este caso, o de las compañías mineras. Lamentablemente, el Ministerio del Ambiente, y desde hace mucho tiempo atrás, es nada más que un apéndice del Ministerio de Energía y Minas o de Recursos No Renovables, cualquiera sea el nombre que adopte en los gobiernos de turno. Es un apéndice. Realmente el Ministerio del Ambiente no puede garantizar el cuidado de estos ecosistemas esenciales. Y le pongo un ejemplo. El año anterior, ¿no?, se lanzó el Plan Nacional para el Cuidado de los Páramos por parte del Ministerio del Ambiente. Se hicieron algunas asambleas, algunas resoluciones. Bueno, en la propuesta que sale desde la Zonal 6 del Ministerio del Ambiente, la que corresponde a nuestras provincias de aquí del Austro, no se dice nada sobre el gravísimo riesgo o los impactos a perpetuidad sobre el agua que implica desarrollar actividades mineras en nuestros páramos. Estuve yo con algunos compañeros en una de las socializaciones que se llevó a cabo en la Junta de Agua de Baños. Y una vez que terminó la presentación de este plan, nosotros conversamos con uno de los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Silvio Cabrera, y le dijimos, ¿por qué la Zonal no ha puesto dentro del Plan Nacional de Cuidado de los Páramos la prohibición de realizar actividades mineras como sí lo hizo la Zonal 7, la que corresponde a la provincia de Loja? Y la respuesta que él nos dio es, hay que ser realistas. Entonces, ahí está, ¿no?, clarísimamente ilustrado, ¿no? Si para él
Eso es ser realista, eso significa que están total y absolutamente supeditados a lo que digan en el Ministerio de Recursos No Renovables o de Energía y Minas y a lo que finalmente dispongan estas grandes corporaciones transnacionales. Insisto, acabamos de pasar hace unas semanas el tercer aniversario de nuestra consulta popular del año 2021, en la que 8 de cada 10 cuencanos y cuencanas le dijimos, prohíbanse actividades mineras en nuestros páramos, en nuestras zonas de recarga hídrica. Este es el momento para reaccionar. Este también es un llamado al Consejo Cantonal, a la Comisión de Ambiente del Consejo Cantonal, al concejal José Fajardo, para que se pronuncie y se exprese sobre este tema. Es también un llamado para el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Él fue uno de los, bueno, él era presidente de la Comisión de Ambiente en aquel entonces, y él fue uno de los impulsores de la aprobación de la consulta popular en el Consejo Cantonal. Y durante su campaña, Cristian Zamora también se pronunció claramente con respecto al tema y dijo que inclusive levantaría Cuenca si es que el gobierno ecuatoriano pretende realizar actividades en nuestras zonas de recarga hídrica. Tras Este la es el momento para sentencia levantar las de la alarmas. Corte, tras la sentencia de la Corte Provincial del Azuay y las decisiones de la Corte Constitucional, la última que de alguna manera lo ratificó, ¿cuál es el estado de situación de la consulta previa, libre e informada, de la consulta ambiental con respecto a Quimsacocha? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente pretenden llevar adelante la consulta ambiental, ¿no? Y aquí hay muchas preguntas, ¿no? Primeramente, como sabemos, tuvimos una sentencia el mes de agosto del año anterior sobre ese proyecto en los páramos de Quimsacocha. Esa sentencia reconoció la vulneración y también estableció varias medidas de reparación. Hasta el momento, esas medidas no se han cumplido y inexplicablemente, arbitrariamente, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio del Ambiente pretenden llevar adelante la consulta ambiental sobre el proyecto minero en los páramos de Quimsacocha. Y pretenden además restringir seriamente a las personas, grupos y poblaciones consultadas. Es decir, lo que quieren es que Cuenca como ciudad, cuyos ríos, dos de sus ríos nacen en Quimsacocha, el Tarqui y el Yanuncay, ¿no? Que además alimenta de agua a la planta de Sustag y a otras plantas comunitarias, no participen en esta consulta ambiental. De lo que se trata para ellos es de reducir al máximo la participación de personas y comunidades en la consulta ambiental. Entonces, esa es la razón por la que Dundee Precious Metals, ¿no?, se ha puesto tan activa y anda repartiendo un montón de regalos entre organizaciones comunitarias, bueno, anda haciendo un montón de actividades de publicidad engañosa y de cooptación de dirigentes sociales, especialmente en esas zonas que están más cercanas del proyecto. Pero nos quieren dejar fuera los cuencanos y cuencanas que vivimos aquí en los sectores urbanos. Entonces, eso, por ejemplo, es inaceptable y frente a esa pretensión, tanto Etapa como el Consejo Cantonal, como la Comisión de Ambiente, como el alcalde, deberían ya salir a pronunciarse. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Calle. Buenos días, muchas gracias. Declaraciones del licenciado Clever Calle, miembro de Ellas Unidos.